Tal como dice la doctora Castillo, que me honra la presentación que me hace, vamos a hablar de distonía y no de ataxia, así que siento desilusionarle, porque yo sé que ataxia es un tema muy deseado y muy interesante y que de verdad te lo debo, Marcia, para la siguiente. Bueno, a modo de introducción, en un consenso publicado por la Movement Disorder en el 2013, la distonía es un movimiento de tipo hipercinético, son trastornos hipercinéticos que causan contracciones repetitivas, posturas musculares que provocan movimientos repetitivos, posturas anómalas y que típicamente tienen un patrón de torsión, pero que también se van a acompañar de temblor. Lo más frecuente es que se tratan de patologías heterogéneas, o sea, múltiples causas, pero que tienen una prevalencia muy variable dependiendo de la zona en donde nos encontremos, o sea, la localización geográfica. La distonía focal, dentro de esta, la más frecuente, la cervical, tiene una prevalencia mucho mayor que la generalizada, gracias a Dios, en donde son 10 veces más frecuentes que las generalizadas. Las generalizadas de estas, los que son portadores de la mutación genética TOR1, que fue la primera mutación génica que se describió en 1989, tienen una prevalencia en los Estados Unidos de unos 18 a 26 casos por cada 100.000 pacientes, cada 100.000 habitantes. Desde el punto de vista patogénico, como no existe un sustrato en específico, se sabe que tenemos un funcionamiento neuronal anormal y que aparte de eso, desde el punto de vista estructural, la anatomía de las distonías varía. En este esquema, en donde se explica la vía tradicional que anteriormente se conocía como punto génico de la distonía, los ganglios basales, hoy, con la implicación de nuevas vías recientemente descubiertas, vemos conexiones anómalas entre el núcleo subtalámico con la corteza cerebelosa y con el estriado a la corteza cerebral y también relevo en ganglios basales. Se trata más de una alteración de red, ya está más que comprobado, en donde cualquiera de esas redes se puede ver alterado y puede ser un mecanismo inclusive mixto en alteración de localización. Existe alteración neuroquímica, en donde los neurotransmisores dopaminérgicos, colinérgicos, GABAérgicos y glutamatérgicos están alterados también. Y algo que es muy importante, a nivel del cuerpo estriado, vamos a tener alteración de los estriosomas. Esas estructuras son las encargadas de la liberación de la dopamina de manera regular. Entonces, el sistema dopaminérgico está normalmente afectado junto con un estado hipercolinérgico que se va a encontrar también a nivel del estriado. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Por el déficit de dopamina vamos a ver las manifestaciones de todos los trastornos de tipo hipercinético, incluida la distonía, pero son manifestaciones que la vemos inclusive con nuestros pacientes parkinsonianos. Cuando los pacientes con Parkinson tienen déficit de dopamina, hacen cuadros distónicos agudos o inclusive crónicos y son una de las complicaciones máximas para nosotros en la práctica diaria. Aparte, la parte colinérgica, que cuando damos tratamiento anticolinérgico a un paciente con una distonía mejoran bastante, sobre todo distonías en niños, que aquí hay pediatras y pueden confirmar esa parte. En cuanto a la disminución de esos mecanismos inhibidores a nivel central, existe una neuropraxicidad exagerada. En cuanto a la clasificación, me voy a cargar el podium, lo voy a tirar otra vez para repetir. En cuanto a la clasificación, van dadas de dos maneras, basadas en su etiología, hereditarias, adquiridas o idiopáticas, o basadas en sus características clínicas. Desde el punto de vista hereditario, anteriormente estas distonías eran clasificadas o conocidas como primarias. Hoy en día, estas distonías ya confirmadas con un origen genético es como se van a clasificar como hereditarias, ya cuando le hayamos confirmado genéticamente.
La nomenclatura actualizada utiliza la anomalía génica molecular, si es que se conoce, si es que se ha descrito, en lugar de un número por orden. Tradicionalmente, antiguamente se utilizaba esta nomenclatura, la de asociar un símbolo y un número consecutivo a medida que se iban describiendo. Así teníamos DIT 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente a medida que se describían. Hoy en día se utiliza la anomalía molecular, si se conoce como por ejemplo en la DIT TOR1. Esta es la anomalía molecular, tal como resaltamos en la parte superior de la imagen, clasificado por la anomalía molecular si es que se conocen. Muchas no tienen anomalía molecular descrita, por eso no tienen el nombre añadido. En cuanto a las adquiridas, que anteriormente se conocían como secundarias, van a surgir ya de un déficit o una alteración subyacente, básicamente ganglios basales, tálamo y troncoencéfalo. Son múltiples las causas, lesiones primarias del sistema nervioso por injurias, traumas, exposiciones a medicamentos, a tóxicos, infecciones o inclusive neoplasias. En cuanto a las idiopáticas, son de causa desconocida la mayoría de las veces. La mayoría son distonías focales, o sea, en este grupo se van a clasificar así, o segmentarias aisladas que se inician en adultos. Pueden ser esporádicas o tener un carácter de tipo familiar. Y si se identifica la causa genética, automáticamente pasan a ser hereditarias. Aquí tenemos la cervical, que ya mencionamos que es la más frecuente de las focales, las oromandibulares, el blefaroespasmo, muy comúnmente visto en la consulta, la distonía laringea, la de acción dependiente o la ocupacional y la distonía del miembro superior. En cuanto a la clasificación basada en la clínica, dependerá, por ejemplo, de la edad de inicio. Podemos ver distonías en lactantes o distonía en adultos ya avanzados o mayores. Basada en la distribución corporal focal, si afecta una zona corporal, segmentaria, 2 zonas continuas, multifocal, varias zonas de diferente localización, generalizada, tronco, más afectación de 2 zonas, o la hemidistonía o hemicorporal, como antiguamente se denominaba. Basada en su patrón temporal, si son persistentes o de acción específica, hay distonías desencadenadas por el ejercicio o por la actividad física, o si tienen fluctuaciones basadas en su variabilidad de síntomas, fluctuaciones diurnas, paroxísticas, o si coexisten con otras patologías neurológicas concomitantes, como por ejemplo, podemos tener distonía con parkinsonismo, no solamente asociada a Parkinson, o distonías con mioclonías. En cuanto al diagnóstico de las distonías, principalmente es clínico. Aquellas que representan o tienen patrones atípicos y tienen una sospecha clínica secundaria, debe de llevar al clínico a sospechar, encima de eso a investigar, que se despierte la curiosidad de seguir buscando otras alternativas y otros diagnósticos, tal como comentaba yo con la doctora Robles hace unos días, de la necesidad de investigar que tenemos nosotros los clínicos. El neurólogo suele ser así, pero muchas veces nos quedamos relegados en el diagnóstico de si tiene una distonía y no buscamos más allá. Debemos revisar siempre la medicación, puesto que inclusive ya retirada, meses después, el paciente puede cursar con el cuadro distónico. Hasta 3 meses después de haberse retirado la medicación puede aparecer una distonía secundaria a un medicamento previamente utilizado. El ensayo con levodopa siempre, sobre todo en distonías que aparezcan en niños de nuevo surgimiento, tienen una excelente respuesta, no así en adultos, pero la levodopa sí, sobre todo esa distonía de tipo sensible a levodopa, ¿verdad? Con un fácil tratamiento. Y prueba genética. Aquí entramos en una serie de estudios un poquito más profundos, pero sobre todo en las variantes hereditarias, aquellas que tengan una causa neurodegenerativa o las adquiridas. Ese es el perfil básico de estudio que se puede realizar aparte de la prueba genética en caso de que querramos avanzar un poquito más en el diagnóstico. Desde el punto de vista de la prueba genética, tradicionalmente se utilizaba la secuenciación Sanger, establecida desde el 77, va más para enfermedades monogénicas. Esto tiene una limitación diagnóstica, un alto costo, es muy largo el tiempo que se toma para este tipo de estudio y es tedioso. Pero claramente se especifica en patologías étnicas en particular, cuando ya la distonía tiene un fenotipo implicado, o sea, ya tenemos la sospecha clínica.
La secuencia de aproximación de generación ya es lo que actualmente se está utilizando, el panel de genes específicos, hablábamos hace poco con la doctora Polanco respecto al panel de genes para distonía plus que los pediatras utilizan mucho en niños, así también se podría realizar en adultos, no es tan específico, o las que son de tipo secundario, o porción génica, codificación completa del exoma en cuanto a completar el estudio. Resaltar que este es mucho menos costoso y que va más para enfermedades heterogéneas como la distonía, o sea, amplía mucho más el perfil de búsqueda. ¿Qué resaltar en cuanto a la perspectiva o qué esperamos en cuanto a las expectativas del estudio génico o genético? Va más encaminado a la detección temprana de alguna patología tratable, sobre todo las variantes adquiridas genéticas, y a dar un consejo genético. Independientemente de eso, eso no va a implicar cambios en el tratamiento en un perfil de pacientes, como por ejemplo, aquellos pacientes que tengan variantes adquiridas que inicien en la edad adulta, o trastornos neurodegenerativos con movimientos anormales combinados o que incluyan síntomas distónicos. Y también en esos pacientes con distonía focal, segmentaria, aislada, también que debuten en la edad adulta. Esto es una aproximación genética que está graficada con intención de nosotros encaminar el diagnóstico. Por ejemplo, distonías aisladas que inicien en la infancia con una clínica generalizada que respete músculos laringeos, hay que pensar en una DIT1, la clásica, ¿verdad? Alteración laringea o implicación de la musculatura laringea con clínica generalizada, la DIT4. O focal multifocal, DIT2 o DIT16, también compartida con la clínica de adultos. Si hay clínica cráneo-cervical con generalizada, la DIT27, junto con la DIT6. Inclusive, si solamente está ubicada a nivel cráneo-cervical, pensar en la DIT25, 24 y 23. Cuando la clínica es combinada, distonía, parkinsonismo, que responde a levodopa, DIT16 o DIT5, ligada al cromosoma X, DIT3. Si es de inicio rápido, DIT12. Si corresponde o tiene respuesta al alcohol, DIT11, no responde al alcohol, DIT15. Si tiene paroxismos, disinérgica, DIT10, no disinérgica, DIT8. Y si está inducida por el ejercicio, la DIT8. En cuanto al abordaje y el manejo de las distonías, va a ser básicamente sintomático. Podemos utilizar medicación oral con ciertas limitaciones, sobre todo para los adultos, inyecciones con toxina botulínica cuando la clínica sea focal y estimulación cerebral profunda, cirugía. También se utiliza la terapia intratecal, pero con ciertas limitaciones y efectos secundarios. Pero la elección del tratamiento y del manejo dependerá de la edad en la que debuta el paciente. Existen manejos limitados cuando son niños o manejos que pueden ser limitados cuando son adultos. Dependerá del tipo de distonía, qué gravedad tiene y la preferencia del paciente, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Esto es un esquema de cómo haríamos el manejo. Primero hacemos la respuesta a la levodopa, si responde mantenemos levodopa al menos 3 meses de tratamiento para ver mejoría, o sea, con intención de dar respuesta. Si hay una respuesta parcial a la levodopa, después de los 3 meses de instaurada, valoramos si es focal o si tiene otra sintomatología. Si es focal, planteamos toxina, si responde a toxina nos quedamos ahí. No respuesta a toxina, entonces valoramos tratamiento oral. Aunque aquí habla de clonazepam, en primera instancia, si es un grupo infantil, deberíamos de dar un anticolinérgico, perdón. Si hay respuesta, lo mantenemos o inclusive valoramos el mismo clonazepam, el baclofen oral, que no tiene tanta experiencia, de hecho se ha utilizado oral porque tiene mucha respuesta intratecal, pero para la distonía oral no hay respuesta, los estudios no lo apoyan, o el inhibidor del BAM, que era el que mencionaba la doctora hace poco, Janeris. Si hay respuesta al tratamiento oral, se mantiene con tratamiento oral, o de lo contrario, si no tendríamos respuesta, valoraríamos tratamiento quirúrgico en estos pacientes, estimulación cerebral. En cuanto al tratamiento con la toxina, todos sabemos la respuesta que hay para la variante focal de las distonías. La mayoría de los pacientes suelen responder satisfactoriamente al tratamiento con toxina,
Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que puede tener pérdida de la sensibilidad o de la respuesta. Y esto se va a deber, sobre todo, a que muchas veces no damos la dosis adecuada o la potencia en la dilución, que no seleccionamos de manera apropiada el músculo o el grupo muscular que deberíamos de aplicar la terapia, que el tratamiento recurrente en muy poco tiempo, hay que esperar de 3 a 4 meses para cada aplicación, sea demasiado acercado. Esto por consiguiente va a crear que el paciente te haga una respuesta inmunológica adversa a la toxina, creando anticuerpos y no respondiendo de manera satisfactoria, o que la enfermedad haya cambiado de estado. En cuanto a la cirugía, es útil más para la variante segmentaria generalizada primaria. Aquí se puede también hacer bomba de baclofeno intratecal con una respuesta muy satisfactoria para la variante generalizada, o estimulación cerebral básicamente palidal. Las tasas de complicaciones con la cirugía, con el DBS, no superan las mismas que se ven de manera tradicional cuando se hacen otros procedimientos de este tipo. Y sobre todo, tomar en cuenta que si el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica, deterioro cognitivo, dificultad para tragar o un bajo desempeño en las pruebas neuropsicológicas, no va a tener una respuesta satisfactoria, inclusive empeorará esta parte. En cuanto a la distonía cervical, que no quiero dejar de desarrollarla por ser básicamente la más importante o la más frecuente de las focales, suele ser idiopática en la mayoría de las veces, secundaria a neurolépticos. Típicamente es retrocolis lo que vamos a tener, no el antecolis o laterocolis, y el dolor va a estar presente en la mayoría de ellas. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las espondilosis o las radiculopatías cuando la tengamos presente, y este es el grupo muscular que regularmente va a estar implicado en las distonías cervicales dependiendo de la manifestación. Aquí vemos dosis aproximadas de toxina que podríamos aplicar en cada grupo muscular. Esternocleidomastoideo, con los puntos en donde podríamos aplicarlo, se utilizan dosis de 20, que van desde 20 hasta 80 unidades aproximadamente. Regularmente yo pongo 50 en cada punto. Esplenio, que van desde 50 hasta 150 unidades aproximadamente. Trapecios, que van de 60 hasta 60 unidades aproximadamente, escalenos y elevador escapular aproximadamente. Esas son estimaciones, podríamos poner dosis mayores y dependerá mucho de la forma en la que diluyamos el producto. El blefaroespasmo, que es una contracción repetitiva y prolongada del orbicular del párpado, ocasiona una ceguera funcional, interfiriendo mucho con la conducción, la parte visual e inclusive caminar. La técnica que utilizamos es preservar, no pinchar en la parte superior del elevador del párpado para prevenir que el paciente te haga ptosis palpebral. Y diferentes puntos de localización, regularmente también podemos poner a nivel frontal o a nivel supraciliar la aplicación de la toxina. Y por último, esta es la última distonía que describo, la distonía ocupacional, que se caracteriza por un patrón de movimiento muy entrenado, va a estar relacionado más con la actividad de frecuencia y con el grado de especialización del movimiento que realicemos. Vemos distonía de tipo oral en pacientes que tocan instrumentos, manual, dependiendo del tipo de instrumento, si es de viento o de manipulación. Personas que ejecutan manejo de instrumentos especializados como los dentistas, los cirujanos, movimientos concretos para deportistas o actividades relacionadas con la voz. La primera de esta distonía fue la de tipo escritura o del escribiente, como vemos ahí, pero existen otro tipo de mecanismos. Los grupos musculares que frecuentemente pinchamos o aplicamos la toxina son los flexores, aplicamos en el común profundo, en el superficial, palmar mayor o cubital anterior. Hay que reconocer que este tipo de distonía tiene una dificultad y que deberíamos de utilizar guía por electromiografía si fuera necesario. Pero la toxina es un medicamento muy noble en el sentido de que fluye hacia las zonas en donde se necesita. Con las primeras aplicaciones, si se hacen en ciego, pudiera ser que se quede con cierta dificultad el paciente, pero de que veamos respuesta de inicio, aunque no seamos específicos en la musculatura. En cuanto a los grupos extensores, extensor común de los dedos, extensor propio del índice y extensor propio del pulgar. Yo solamente he tenido experiencia a ciegas con un paciente que no tuvo respuesta y otro que utilizamos electromiografía, un profesor que tenía una distonía de la escritura con una respuesta muy buena al tratamiento.
Ya para finalizar, un video de un blefaroespasmo. No tengo video de la distonía escribiente, lo hicimos con un neurofisiólogo, el doctor García, para la aplicación y yo olvidé grabar esa aplicación. Un espasmo mifacial en esta paciente. Aquí esta paciente tenía su segunda dosis de aplicación. Yo la grabé en el momento que fue a ponerse la segunda aplicación y yo le extendí un poquito más el tiempo para la aplicación del medicamento porque yo veía que no tenía un espasmo tan florido. Igual este señor, él se quejaba que le molestaba mucho la cara, inclusive en la parte del cuello. Ahí yo aplico un poco en la parte del platisma cuando hacemos la aplicación. Y aparte que puede cubrir los medicamentos, más dosis. Y esta señora con un blefaroespasmo y con dificultad para el manejo de su vida diaria. No tengo video de cómo quedó después de la aplicación porque solamente la hemos visto una vez en la consulta. Y a modo de conclusión, las distonías son predecibles y se presentan en contracciones que siguen un patrón. La focal es la más frecuente que la generalizada. Se considera un trastorno neuronal anormal con una actividad dopaminérgica también anómala. El tratamiento sintomático incluye tratamientos orales, la toxina o cirugía como última instancia, y de la elección de ese medicamento, de ese manejo, dependerá mucho de las preferencias del paciente, de la clínica que tenga el paciente y de la gravedad del cuadro. El diagnóstico genético nos ayuda a nosotros a identificar correctamente la entidad clínica ante la cual estamos, nos permite tratar de manera más adecuada la patología y dar un consejo genético. Gracias.